Una princesa se estrella contra un barranco a más de 100 kilómetros por hora. Su madre muere a su lado. Ella tiene 14 años. Y el mundo entero decide que fue su culpa. Esa es la versión que se repitió durante décadas, en las portadas de revistas, en los programas de chismes, en las cenas familiares de medio mundo. Pero la verdad real, la que nadie quiso contar, es mucho más oscura, mucho más injusta y mucho más dolorosa de lo que cualquier titular jamás reflejó. Esta es la historia de Stephanie de Mónaco, una mujer que nació en un palacio de cuento de hadas, rodeada de joyas, títulos y cámaras, y que terminó viviendo una pesadilla que ni el guionista más cruel habría inventado. Y lo peor de todo, lo que hace que esta historia sea imposible de olvidar, es que nadie estuvo de su lado cuando más lo necesitaba. Absolutamente nadie. Pero para entender cómo una princesa terminó viviendo en una caravana de circo, amando a guardaespaldas y domadores, y cargando con la culpa de una muerte que no causó, hay que empezar por el principio. Es una tarde de primavera, en el Principado de Mónaco. El año es 1970. El sol del Mediterráneo baña las paredes blancas del Palacio de los Grimaldi, esa fortaleza que parece sacada de una postal para turistas con demasiado dinero. Dentro, una niña de 5 años corre descalza por los pasillos de mármol. Tiene el pelo revuelto. Los zapatos los dejó tirados en algún rincón. Se ríe sola. Se esconde detrás de una cortina de terciopelo rojo. Espera. Contiene la respiración. Quiere que alguien la busque, pero nadie la busca. Su madre, Grace Kelly, la estrella de Hollywood, la mujer más elegante del planeta, está en una sesión de fotos para una revista francesa. Lleva 2 horas posando con esa sonrisa perfecta que el mundo entero conoce. Su padre, el príncipe Rainiero III, está encerrado en su despacho con asesores financieros discutiendo sobre impuestos y casinos. Su hermana Carolina, que ya tiene 13 años, está en su habitación leyendo novelas francesas y soñando con escapar de ese principado que le queda chico. Su hermano Alberto, de 12, entrena natación en alguna piscina olímpica, y Stephanie, la menor de los 3, la que llegó cuando nadie la esperaba, la que nació 6 años después de Alberto como una sorpresa que descolocó a todos, juega sola, siempre sola. Esa imagen, una niña descalza en un palacio vacío, define mucho más de lo que parece, porque es la imagen de toda su vida. Una mujer rodeada de lujo y completamente sola, rodeada de gente y completamente invisible. Stephanie Marie Elizabeth Grimaldi nació el 1 de febrero de 1965 en el Hospital Princess Grace de Mónaco. Sí, el hospital llevaba el nombre de su madre. Eso da una idea de lo que significaba nacer en esa familia. No eras simplemente un bebé, eras una extensión de una marca, de un legado, indeleble, de una imagen que debía mantenerse impecable a toda costa. El Principado de Mónaco, para quien no lo sepa, es más pequeño que muchos parques urbanos del mundo. Menos de 2 kilómetros cuadrados de territorio. Un pedazo de tierra atrapado entre Francia y el mar Mediterráneo, donde los millonarios estacionan sus yates y los casinos nunca cierran. Y la familia Grimaldi lo ha gobernado durante más de 700 años. Más que casi cualquier dinastía que siga en pie en Europa. Cuando Stephanie nació, sus padres ya llevaban 9 años casados. Y la historia de ese matrimonio es fundamental para entender todo lo que viene después. Grace Kelly había dejado Hollywood en 1956. Tenía 26 años. Había ganado un Oscar por La angustia de vivir. Era la musa favorita de Alfred Hitchcock. Había protagonizado La ventana indiscreta, Atrapa a un ladrón, Crimen perfecto. Era, sin exageración alguna, la actriz más cotizada y deseada de su generación, y lo dejó todo por un príncipe. La historia oficial dice que fue amor a primera vista. Que Grace conoció a Rainiero durante el Festival de Cannes de 1955, que se enamoraron perdidamente, y que ella eligió el amor sobre la fama. Un relato bonito, perfecto para las portadas de las revistas de la época. Pero la realidad,
Según testimonios cercanos y biógrafos que dedicaron años a investigar, era bastante diferente. Grace estaba agotada de Hollywood, agotada de los estudios que controlaban cada aspecto de su vida, agotada de las relaciones fallidas con hombres casados que le prometían todo y no le daban nada. Y Rainiero, por su parte, necesitaba urgentemente una esposa glamorosa que legitimara su diminuto principado ante los ojos del mundo. Mónaco, en los años 50, era prácticamente desconocido. Necesitaba una estrella. Y Grace era la estrella más brillante del firmamento. Un matrimonio de conveniencia mutua disfrazado de cuento de hadas. No es que no se quisieran, probablemente se quisieron, a su manera. Pero el amor que tenían no alcanzaba para llenar el vacío que ambos cargaban por dentro. Grace nunca fue feliz en Mónaco. Lo dijo entre líneas, en varias entrevistas, a lo largo de los años. Lo confesó abiertamente a sus amigas más cercanas, como Judith Balaban-Kine, quien décadas después lo publicaría en un libro que sacudió la imagen perfecta de los Grimaldi. Grace se sentía atrapada. Extrañaba actuar. Extrañaba la adrenalina del set de filmación. Extrañaba la libertad de ser una mujer independiente caminando por las calles de Nueva York sin escolta ni protocolo. En Mónaco, era una esposa decorativa, un adorno real que debía sonreír, saludar y callar. Un pájaro dorado en una jaula de mármol que todo el mundo envidiaba, pero que nadie quería habitar. Y esa infelicidad silenciosa, esa tristeza elegante, que Grace disfrazaba magistralmente, con sonrisas ensayadas y vestidos de alta costura, impregnaba cada rincón del palacio, cada cena familiar donde las conversaciones eran corteses pero vacías, cada Navidad donde los regalos eran caros pero los abrazos eran fríos, cada noche donde el silencio entre marido y mujer pesaba más que las paredes de piedra. Stephanie lo absorbió todo. Los silencios incómodos entre sus padres durante la cena, las sonrisas forzadas en el balcón cuando la multitud aplaudía desde abajo sin saber lo que pasaba arriba. Las lágrimas que su madre secaba apresuradamente cuando escuchaba pasos acercarse. La puerta del dormitorio principal que se cerraba con un clic seco cada noche, un sonido que para una niña pequeña significaba distancia, frialdad, abandono. Dicen que los hijos menores son los más sensibles de la familia, que captan frecuencias emocionales que los mayores ignoran porque están demasiado ocupados con sus propias batallas, que sienten lo que nadie dice en voz alta. Stephanie captaba todo, cada tensión, cada mirada de reproche, cada suspiro de su madre, cada gesto de impaciencia de su padre, y guardaba todo, dentro, en un lugar donde nadie podía verlo. Porque esa era la regla número 1 en el Palacio Grimaldi. Nunca mostrar debilidad, nunca hablar de lo que se siente, nunca dejar que el mundo vea las grietas. Sonríe, saluda, cumple con el protocolo, y si te duele algo, si algo te rompe por dentro, trágatelo. Pero las grietas estaban ahí, y con cada año crecían un poco más. Desde pequeña, Stephanie fue radicalmente diferente a sus hermanos. Carolina era la hija perfecta, elegante, disciplinada, inteligente, políglota, destinada desde la cuna a ser la cara visible del principado ante el mundo. Se vestía como una versión en miniatura de Grace. Sabía exactamente cuándo sonreír y cuándo mantener un silencio digno. Era, en resumen, todo lo que una princesa debía ser según el manual. Alberto era el heredero, el único varón. Su camino estaba trazado desde antes de que abriera los ojos por primera vez. Sería príncipe soberano. Gobernaría Mónaco. Representaría a la dinastía ante los jefes de Estado del mundo. Su educación, sus amistades, sus deportes, todo fue diseñado meticulosamente para ese propósito. Pero Stephanie no tenía un rol asignado. Era la tercera, la menor, la que sobraba en el protocolo oficial, la que no encajaba cómodamente en las fotos familiares, la que llegó cuando la familia ya estaba completa y organizada. El libreto ya estaba escrito. Los personajes ya estaban repartidos.
Stephanie era una actriz sin papel en una obra que ya había comenzado. Y en lugar de intentar encajar, en lugar de portarse bien y hacer lo que se esperaba de ella como buena princesa, decidió rebelarse. A los 8 años, se negaba rotundamente a usar los vestidos que le elegían. Prefería pantalones, zapatillas deportivas, ropa cómoda que le permitiera correr y trepar. A los 10, contestaba a sus profesores con una franqueza desconcertante que horrorizaba a las institutrices del palacio. A los 12, se vestía exactamente como quería, con jeans rotos y camisetas de bandas de rock que Grace miraba con una mezcla de horror contenido y secreta resignación. A los 13, le dijo a su padre, mirándolo directamente a los ojos en la cena, que no quería ser princesa, que no le interesaba, que quería ser una persona normal. Reiniero no supo qué hacer con ella. Intentó la autoridad, castigos, sermones, amenazas veladas. Intentó la indiferencia calculada, pensando que si no le prestaba atención, ella se aburriría de rebelarse. Nada funcionó. Grace tampoco encontró la fórmula mágica. Intentó acercarla al ballet clásico. Stephanie aguantó 3 semanas y abandonó. Intentó la costura y el diseño de moda. Stephanie mostraba interés genuino, pero después de un mes se aburría y pasaba a otra cosa. Intentó la poesía, la lectura, la música clásica. Nada se quedaba. Pero lo que nadie en esa familia sospechaba, y aquí es donde esta historia empieza a torcerse, de una forma que ya no tiene vuelta atrás, es que esa rebeldía no era un capricho de niña mimada. No era un berrinche de princesa aburrida, era un grito desesperado, profundo, visceral, de una niña que sentía que nadie la veía, que nadie la escuchaba de verdad, que podía desaparecer del palacio durante horas enteras y nadie se daría cuenta. La rebeldía era su forma de decir, estoy aquí, existo, mírenme. Por favor, mírenme. Y entonces llegó el día que lo destruyó todo. El día después del cual nada volvió a ser igual. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber desde qué país nos siguen. 13 de septiembre de 1982. Es un lunes. El verano agoniza en la Riviera Francesa. El cielo está despejado, de un azul casi violento. Hace calor, pero ya no el calor aplastante de agosto. Las cigarras cantan en los pinos que bordean la carretera 37, esa serpiente de asfalto y gravilla que baja serpenteando desde las montañas hasta el Principado. Grace Kelly y su hija Stephanie salen de Rock Angel, la residencia de campo de la familia, ubicada en lo alto de la Turbie, a unos 10 kilómetros de Mónaco por carretera. Grace conduce un Rover P6 3500 de color verde oscuro. Es un auto robusto pero pesado, con dirección asistida deficiente en curvas cerradas, un vehículo que exige atención constante del conductor en caminos de montaña. Stephanie va en el asiento del copiloto. Tiene 14 años recién cumplidos. Lleva un vestido ligero de verano. En el asiento trasero, hay varios vestidos que Grace necesita llevar al palacio para un evento próximo. El chofer habitual no está disponible ese día. Grace decidió conducir ella misma. Esa decisión cambió la historia de una familia para siempre. La carretera de 37 es traicionera. Curvas cerradas que aparecen sin previo aviso. Pendientes pronunciadas sin guardarraíles adecuados. Barrancos que caen al vacío sin ninguna protección seria. Es el tipo de camino que los conductores locales conocen de memoria y que los turistas prudentes evitan. Grace lo había recorrido cientos de veces en casi 3 décadas viviendo en Mónaco. Conocía cada curva, cada bache, cada punto ciego. Pero ese día, algo salió terriblemente mal. Lo que ocurrió en los minutos siguientes ha sido objeto de investigaciones policiales exhaustivas, informes forenses detallados, teorías conspirativas delirantes y mentiras periodísticas vergonzosas durante más de 4 décadas. Hay mucho ruido alrededor de ese día. Pero los hechos confirmados, los datos verificados, son los siguientes. A las 9:45 de la mañana, aproximadamente, el Rover 6 entró en una curva pronunciada a la izquierda,
conocida localmente por su peligrosidad. El auto no frenó, no giró, siguió recto, como si el volante hubiera dejado de existir. Rompió la barrera de protección lateral que era ridículamente endeble, apenas un murete de piedra abajo, y cayó por un barranco de casi 45 metros. El auto rodó varias veces antes de detenerse violentamente contra un grupo de árboles. Un camionero que circulaba por la carretera vio la escena. Detuvo su vehículo, bajó corriendo por la ladera. Lo que encontró fue una pesadilla. El auto destrozado, a Grace inconsciente al volante, con la cara cubierta de sangre y el cuerpo torcido en un ángulo que no era natural. Y a Stephanie, consciente, atrapada entre los hierros retorcidos del copiloto, gritando el nombre de su madre, pidiendo ayuda a una montaña que no podía responderle. La imagen de esa niña de 14 años, atrapada en los restos de un auto destrozado junto al cuerpo destrozado de su madre, gritando en una ladera de montaña, mientras los minutos pasan y nadie llega, es una imagen que debería provocar compasión instantánea en cualquier ser humano con un mínimo de empatía. Pero no fue compasión lo que provocó en el mundo, fue curiosidad morbosa, fue sed de chisme, fue acusación. Grace fue trasladada de emergencia al Hospital Princess Grace. Los médicos la estabilizaron, pero las noticias eran devastadoras. Tenía un derrame cerebral masivo, un hematoma intracraneal extenso. La actividad neurológica estaba prácticamente anulada. Según los informes médicos, y esto es absolutamente crucial para entender la injusticia que vendría después, los especialistas determinaron que el derrame cerebral probablemente ocurrió antes de la pérdida de control del vehículo. Es decir, existe una altísima probabilidad de que Grace no perdiera el control por distracción, por velocidad excesiva, ni por ningún factor externo. Su cerebro sufrió un colapso vascular mientras conducía, se apagó, y el auto, sin nadie que lo controlara, siguió recto hacia el precipicio. Al día siguiente, el 14 de septiembre de 1982, después de que los neurólogos confirmaron de manera definitiva que no había ninguna actividad cerebral y que la recuperación era médicamente imposible, la familia Grimaldi, el príncipe Rainiero, Carolina y Alberto tomaron la decisión más dolorosa de sus vidas: desconectar los sistemas de soporte vital que mantenían el cuerpo de Grace funcionando mecánicamente. Grace Patricia Kelly, princesa consorte de Mónaco, estrella inmortal de Hollywood, madre de 3 hijos, murió oficialmente a los 52 años de edad. El funeral se celebró el 18 de septiembre en la Catedral de San Nicolás de Mónaco, el mismo lugar donde Grace y Rainiero se habían casado 26 años antes en lo que los medios llamaron la boda del siglo. La ironía de ese detalle es insoportable. Asistieron más de 400 invitados de la realeza y la alta sociedad mundial. Entre ellos estaba Diana Spencer, princesa de Gales, que apenas un año antes se había casado con el príncipe Carlos. Diana, que pocos años después moriría en circunstancias igualmente trágicas en un auto en un túnel de París. La historia se repite con una crueldad que parece diseñada. Stephanie no asistió al funeral de su madre. No pudo. Estaba hospitalizada. Tenía una fractura en la vértebra cervical, 2 contusiones múltiples en todo el cuerpo. Un collarín rígido inmovilizaba su cuello y le recordaba, con cada respiración, con cada mínimo movimiento, lo que había ocurrido 24 horas antes. Los médicos pudieron curar sus huesos fracturados, sus golpes, sus heridas visibles. Le dieron analgésicos para el dolor físico, pero había una herida invisible profunda, sangrante, enorme, que ningún médico pudo tocar, que ningún analgésico pudo calmar, que nadie, en esos primeros días ni en los años que siguieron, intentó siquiera curar. Y aquí empieza la parte más cruel de esta historia. La parte que revela lo peor del ser humano. Inmediatamente después del accidente, cuando digo inmediatamente, hablo de horas, no de días. Los rumores empezaron a circular como veneno en las venas de Europa. La prensa sensacionalista, esa bestia insaciable que se alimenta del dolor ajeno como un parásito, empezó a publicar versiones alternativas de los hechos.
Decían que Stephanie iba al volante, que era ella quien conducía ese Rover pesado por esas curvas asesinas, a pesar de tener solo 14 años y no poseer ningún tipo de licencia. Decían que había discutido violentamente con su madre durante el trayecto, que le había confesado algo terrible, las versiones variaban, que estaba embarazada, que quería huir de Mónaco, que tenía un novio secreto, que la pelea distrajo a Grace, que la pelea causó el accidente, que, en resumen, Grace Kelly murió por culpa de su hija menor. Algunas publicaciones llegaron más lejos. Decían que Stephanie había agarrado el volante en un arrebato de rabia, que Grace intentó recuperar el control, que el forcejeo entre madre e hija envió el auto al precipicio. Ninguna, absolutamente ninguna de esas versiones fue jamás confirmada por una sola fuente verificable. La policía de Mónaco condujo una investigación exhaustiva y determinó que Grace iba al volante. Los peritos en accidentes de tráfico lo confirmaron con evidencia técnica. El informe forense señaló el accidente cerebrovascular como la causa más probable de la pérdida de control. El caso se cerró oficialmente sin cargos, sin culpables, sin ninguna responsabilidad criminal. Pero a la gente no le importan los informes oficiales. A la gente no le importan los datos técnicos ni las conclusiones de los peritos. A la gente le importan las historias, las narrativas, los villanos y las víctimas. Y la historia de una princesa adolescente rebelde que mató a su propia madre en una carretera de montaña era demasiado buena, demasiado perfecta, demasiado irresistible para las portadas de las revistas como para dejarla morir por un detalle tan aburrido como la verdad. Y no la dejaron morir. La alimentaron durante años, décadas, hasta hoy. Stephanie tenía 14 años. Acababa de perder a su madre de la forma más violenta y traumática imaginable. Tenía el cuello fracturado. Estaba en una cama de hospital sin poder moverse. No pudo ir al funeral. No pudo despedirse. No pudo llorar en público. Y cada vez que alguien prendía la tele, cada vez que alguien abría una revista en la sala de espera del hospital, cada vez que un periodista hablaba frente a una cámara, la conclusión era la misma. Ella era la culpable. Ella mató a Grace Kelly. 3 palabras bastaron para sentenciarla. Una niña de 14 años, destruida. ¿Cómo se sobrevive a algo así? ¿Cómo te levantas cada mañana sabiendo que millones de personas creen que mataste a tu madre? ¿Cómo miras a tu padre a los ojos sin preguntarte si él también lo cree? ¿Cómo sales a la calle? Vas al mercado, entras a una tienda, sabiendo que la persona detrás del mostrador probablemente te mira con la misma pregunta en los ojos. La respuesta es brutal. No se sobrevive. No del todo. Se aprende a respirar a pesar del peso. Se aprende a caminar con una piedra invisible atada al pecho. Se aprende a simular que estás bien cuando todo por dentro está roto. Pero una parte de ti muere ese día, y no hay fuerza en el universo que la traiga de vuelta. Lo que siguió al accidente fue un infierno silencioso dentro de ese palacio. Stephanie pasó semanas recuperándose, encerrada entre esas paredes que ahora se sentían como las de una tumba. El collarín cervical le impedía cualquier movimiento normal. Cada vez que intentaba girar la cabeza, el dolor le recordaba el auto, la curva, el silencio después del impacto. Su padre, Reiniero, entró en una depresión que lo transformó por completo. El príncipe que antes era distante pero funcional, se convirtió en un hombre oscuro, encerrado durante horas en su despacho, bebiendo cognac y mirando fotos de Grace. Nunca habló públicamente de su dolor. Nunca buscó ayuda profesional. Se consumió lentamente por dentro durante los 20 años siguientes. Carolina asumió las funciones públicas de su madre con una eficiencia que impresionó a todos. Pero esa eficiencia tenía un costo. La hermana mayor se endureció. Se blindó emocionalmente. Se convirtió en una máquina de protocolo, que cumplía sus deberes con perfección mecánica, pero que, según quienes la trataban en privado, había perdido algo esencial detrás de los ojos. Alberto buscó refugio en el deporte, las competiciones, los viajes, todo lo que lo mantuviera en movimiento.
todo lo que le impidiera quedarse quieto en un palacio donde cada habitación guardaba un recuerdo de su madre, y Stephanie se quedó sola, como siempre. Pero esta vez, la soledad tenía un peso nuevo. Ya no era la niña invisible. Ahora era la niña culpable. La adolescente que cargaba con un duelo imposible, una culpa fabricada por desconocidos y una rabia sorda que crecía cada día sin encontrar salida. No hubo terapia. No hubo acompañamiento psicológico profesional. No hubo conversaciones familiares honestas sobre el dolor que todos sentían. En la realeza europea de los años 80, las emociones se consideraban un lujo innecesario, una debilidad imperdonable. El dolor se tragaba entero, se escondía detrás de sonrisas oficiales y se convertía en silencio. Y el silencio, cuando se llena de dolor no procesado, se convierte en una bomba de tiempo. Hay un detalle de esos meses que pocas personas conocen. Stephanie, durante su recuperación en el palacio, desarrolló un insomnio feroz que la acompañaría durante años. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, su cerebro la devolvía al auto, sentía la inercia del vehículo saliendo de la carretera, sentía el vértigo de la caída, escuchaba el impacto. Y se despertaba empapada en sudor, gritando en una habitación donde nadie venía a consolarla. Los Grimaldi no consolaban. Los Grimaldi aguantaban. Durante el día, Stephanie deambulaba por el palacio como un fantasma. Se sentaba en la habitación de Grace, que Rainiero había ordenado dejar exactamente como estaba. Los perfumes de su madre todavía flotaban en el aire. Sus vestidos seguían colgados en el armario. Sus zapatos alineados, como si Grace fuera a volver en cualquier momento a ponérselos. Para Stephanie, entrar en esa habitación era como visitar una tumba con aroma a Chanel, pero no podía dejar de entrar, cada día. A veces, 2 veces. Se sentaba en la cama de Grace y se quedaba quieta durante horas. Tocaba la almohada. Buscaba en la tela algún rastro de la presencia de su madre, algo que le confirmara que no había sido un sueño, que Grace existió, que una vez hubo una mujer en ese palacio que la miraba con amor. Nadie habló de eso tampoco, porque el duelo, en esa familia, era un asunto privado que se resolvía o no se resolvía en silencio absoluto. La bomba explotó cuando Stephanie cumplió 16 y escapó a París. Huyó de Mónaco como quien huye de un incendio. Necesitaba distancia, necesitaba aire, necesitaba un lugar donde nadie la mirara con esa mezcla de lástima y sospecha que veía en cada rostro monegasco. Necesitaba un lugar donde los pasillos no olieran a su madre. París, en los años 80, era exactamente lo que Stephanie necesitaba y exactamente lo que no le convenía. Una fiesta interminable. La nueva ola francesa sonaba en cada radio. La moda explotaba en cada esquina. Los clubes nocturnos de Saint-Germain-des-Prés no cerraban jamás. Era un mundo que vibraba con una energía frenética, casi desesperada, perfecta para alguien que quería dejar de pensar. Perfecta para alguien que necesitaba ruido constante para no escuchar los fantasmas. Primero intentó canalizar su energía de forma constructiva. Empezó a trabajar como aprendiz de diseño en la casa de moda Christian Dior, bajo la dirección de Mark Bowen, el legendario director artístico, y sorprendió a todos. Tenía talento real. Un ojo agudo para las proporciones, para las texturas, para esos detalles invisibles que distinguen una prenda mediocre de una obra de arte. Bowen lo dijo públicamente. Stephanie no estaba ahí por su apellido, tenía un don genuino, pero el taller de costura era demasiado silencioso, y en ese silencio, los fantasmas la encontraban siempre. El sonido del metal retorciéndose, el olor a gasolina mezclado con sangre, la voz de su madre que se apagó y nunca volvió. Necesitaba más ruido, más movimiento, más estímulo, algo que gritara más fuerte que sus recuerdos. Y lo encontró en la música. En 1986, a los 21 años, Stephanie de Mónaco lanzó un sencillo pop llamado Irresistible. La prensa se preparó para burlarse.
una princesa cantando pop bailable. El chiste se contaba solo. Pero ocurrió algo que nadie anticipó. La canción fue un éxito arrollador. Número 1 en Francia durante varias semanas consecutivas. Número 1 en Alemania, en Suiza, en Bélgica. Top 10 en media Europa. Más de 2 millones de copias vendidas. El álbum posterior, Besoin, también vendió cantidades notables. Stefani apareció en los programas de televisión más vistos del continente. Hizo videos musicales que se emitían en rotación constante. La gente cantaba sus canciones en las discotecas de toda Europa. Y por un instante brevísimo y luminoso, dejó de ser la hija de Grace Kelly. Dejó de ser la chica del accidente. Dejó de ser un apellido, un drama, una tragedia. Fue Stefani. Solo Stefani. Y eso se sentía bien. Hay que detenerse aquí para entender lo que significó ese éxito musical. No era simplemente una princesa jugando a ser cantante. Era una mujer de 21 años que, por primera vez desde los 14, sentía que el mundo la miraba por algo que ella había creado. No por el accidente, no por la muerte de su madre, no por los escándalos inventados por la prensa, sino por algo que salió de ella, de su voz, de su decisión, de su valentía de subirse a un escenario, sabiendo que medio mundo quería verla fracasar. Grabó un segundo sencillo, Oregon, que también funcionó extraordinariamente bien en las listas de ventas. Y un tercero, Fleur du Mal, que consolidó lo que ya nadie podía negar. Stefani vendía discos, muchos. Más que artistas que llevaban años de carrera en la industria musical, se presentó en televisión, en Champs-Élysées, el programa más visto de la televisión francesa en aquella época. Se sentó frente a Michel Drucker y habló con una naturalidad que desconcertó a los periodistas acostumbrados a verla como un animal herido. Sonreía, bromeaba. Parecía, por un momento fugaz, una persona normal, viviendo una vida normal. Las giras la llevaron por toda Europa. Los conciertos se llenaban. Las fans gritaban su nombre. Y en los camerinos, después de cada show, Stefani se miraba al espejo y veía algo que no había visto en años, a alguien que valía la pena. Pero detrás de las luces del escenario, las sombras seguían ahí. Porque el éxito no cura las heridas, las tapa temporalmente, como el maquillaje tapa una cicatriz. Se ve bien desde lejos, pero al lavarte la cara, la cicatriz sigue ahí, exactamente donde la dejaste. Y la industria musical de los 80 no era precisamente un lugar terapéutico. Las fiestas, las noches sin dormir, la gente que se acercaba con sonrisas enormes y motivaciones invisibles, los productores que veían en ella un producto, no una persona, los periodistas que asistían a cada rueda de prensa, con la esperanza secreta de que dijera algo que pudieran usar en su contra. Stefani intentó un segundo álbum completo. No funcionó tan bien. La magia comercial se diluyó. Y cuando los números bajaron, la industria hizo lo que siempre hace, la descartó, con la misma velocidad con la que la había abrazado. Y otra vez, Stefani se quedó sin red. Pero esa luz efímera no podía durar. No en su vida. Nunca en su vida. La prensa se encargó de apagarla. Porque para los medios, Stefani no era una cantante. Era material de escándalo. Cada novio nuevo era portada. Cada fiesta era un pecado documentado con fotos robadas. Cada vestido, cada peinado, cada cigarrillo encendido en público era analizado, juzgado y condenado. La comparaban constantemente con Grace, siempre para subrayar lo que Stefani no era. Grace era contención aristocrática. Stefani era desborde emocional. Grace era silencio perfecto. Stefani era ruido incómodo. Grace era el ideal. Stefani era el error que cometió la naturaleza. Esa narrativa envenenó todo. Su imagen pública, sus relaciones familiares, su propia percepción de sí misma. Cuando millones de personas te dicen durante años que no eres suficiente, que eres una decepción, que eres la versión defectuosa de tu madre muerta, terminas creyéndolo. Es inevitable, es humano, es devastador. En 1989,
comenzó su relación con Mario Oliver Juder, su guardaespaldas personal. Un hombre fuerte, silencioso, cuyo trabajo era protegerla físicamente. La prensa festejó el escándalo. Reiniero montó en cólera. Carolina la miró con esa mezcla de condescendencia y cansancio que Stephanie conocía de memoria. Pero para Stephanie, ese hombre representaba algo que ningún príncipe ni empresario podía ofrecerle. La sensación de estar protegida, de que alguien se interponía entre ella y el peligro. Algo que nadie hizo aquel 13 de septiembre. Algo que necesitaba con una urgencia que no sabía explicar con palabras. La relación terminó. Como todas. Vinieron otras. Jean-Yves Le Fur, Ron Bloom. Nombres que aparecían y desaparecían de los tabloides como personajes de una telenovela que nadie había pedido, pero que todos seguían con avidez. Y ninguna relación sobrevivía. No porque Stephanie no amara, sino porque el peso de ser Stephanie de Mónaco aplastaba cualquier intimidad. Pero lo peor no había llegado todavía. En 1992 conoció a Daniel Ducruet, guardaespaldas de la policía monegasca, asignado a su seguridad personal, sin título nobiliario, sin fortuna familiar, sin el menor rastro de linaje aristocrático. Era un hombre de origen modesto, nacido en Beausoleil, la ciudad francesa que está literalmente pegada a Mónaco pero que pertenece a otro mundo social. Tenía una sonrisa ancha, descomplicada, y la capacidad extraordinaria de hacer reír a Stephanie, de hacerla reír de verdad. No esa risa educada que se aprende en los palacios, sino esa risa que sale del estómago y te deja sin aire. Para una mujer que había olvidado cómo sonaba su propia risa genuina, eso era más valioso que todas las joyas de la corona de Mónaco juntas. La relación escandalizó al principado desde el primer día. Un guardaespaldas y una princesa. La prensa lo presentó como un romance de telenovela barata. Reiniero lo consideró una afrenta personal. Carolina no dijo nada, lo cual, en el lenguaje de los Grimaldi, significaba desaprobación total. Pero Stephanie, por primera vez, no le importó lo que pensaran. Tuvieron a Louis en noviembre de 1992 y a Pauline en mayo de 1994, 2 hijos nacidos fuera del matrimonio. En una familia real europea, en plenos años 90, fue como lanzar una granada en una cristalería. Los guardianes del protocolo monegasco se horrorizaron públicamente. Los tabloides de toda Europa celebraron con champán y titulares de portada. Y Stephanie, contra toda presión, contra toda lógica dinástica, decidió que esos hijos llevarían el apellido de su padre. En julio de 1995, se casaron civilmente en el Palacio de Mónaco. Una ceremonia contenida, sin los aspavientos que se esperarían de una boda real, pocos invitados, poca pompa. Stephanie llevaba un vestido sencillo. Ducruet llevaba un traje que parecía alquilado. Pero las fotos de ese día muestran algo que ningún vestido de diseñador puede fabricar. Una sonrisa auténtica en el rostro de Stephanie. Una sonrisa diferente a todas las anteriores. Una sonrisa que no parecía ensayada frente a un espejo. Parecía real, pero duró exactamente 14 meses. En octubre de 1996, la revista italiana Oggi detonó una bomba nuclear en la vida privada de Stephanie. Publicó fotografías de Daniel Ducruet con la modelo belga Philly Houtman en situaciones explícitas junto a una piscina. Las imágenes no dejaban lugar a ninguna duda ni a ninguna interpretación benigna. Lo que investigaciones posteriores revelaron hizo todo más repugnante. Había sido una trampa orquestada. Un fotógrafo había planeado el encuentro. La modelo estaba al tanto del plan. Ducruet, por una combinación de arrogancia, estupidez y desprecio por su propia familia, caminó directo hacia la trampa como un animal hacia la carnada. Pero que fuera una trampa no disminuía la traición. La humillación fue total, global, permanente. Si esta historia te está impactando, dale like. Ahora, nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Cada kiosco de Europa mostraba esas fotos. Cada programa de televisión las comentaba con fingida indignación
y genuino placer morboso. Cada revista publicaba análisis, opiniones, comparaciones, y la conclusión pública era siempre la misma. Stephanie se lo buscó. Ella elige mal. Siempre elige mal. Nadie se detuvo a preguntarse cómo se sentía esa mujer de 31 años, madre de 2 hijos pequeños, traicionada frente al mundo entero por segunda vez. La primera, por la prensa que la culpó de la muerte de su madre. La segunda, por el hombre que juró protegerla. Stephanie pidió el divorcio al día siguiente. Se tramitó rápidamente. Pero el daño era mucho más profundo que un papel legal. Lo que se rompió ese día fue algo que ya estaba agrietado, su capacidad de creer que algo bueno podía durar, que alguien podía amarla sin destruirla, que la felicidad no era un préstamo temporal que tarde o temprano había que devolver con intereses. Los meses que siguieron al divorcio fueron un descenso silencioso hacia un lugar muy oscuro. Stephanie se encerró. Se apartó de la vida pública. Dejó de asistir a los eventos del Principado. Dejó de contestar llamadas de amigos que intentaban acercarse. Se quedaba despierta hasta las 4 de la madrugada en un departamento iluminado solo por la pantalla de la tele, viendo programas que no registraba, fumando cigarrillos que se consumían entre sus dedos sin que los notara. Los tabloides, por supuesto, no hablaban de eso. La depresión no vende revistas. El dolor silencioso no genera clics. Lo que sí vende es la imagen de una princesa descontrolada, irresponsable, que va de fracaso en fracaso. Y esa fue la imagen que siguieron construyendo. Nadie escribió sobre las noches que Stephanie pasaba sentada en el piso de la habitación de sus hijos, viéndolos dormir, prometiéndoles en silencio que nunca los abandonaría como ella sentía que el mundo la había abandonado a ella. Nadie escribió sobre las mañanas en que se obligaba a levantarse, a vestirse, a preparar el desayuno de Louis y Pauline con manos que temblaban ligeramente. Nadie escribió sobre el esfuerzo titánico que representaba, cada día, simplemente funcionar. Porque eso es lo que hace la depresión. Te roba la capacidad de hacer las cosas más simples. Levantarte, comer, hablar, sonreír. Y cuando eres una princesa, cuando el mundo espera que estés perfecta siempre, el esfuerzo de simular normalidad se multiplica por 1000. Lo que siguió fueron los años más oscuros de la vida de Stephanie de Mónaco. Años que casi nadie conoce porque carecen del brillo morboso que los medios necesitan para prestarles atención. En 1998 nació Camille, su tercera hija. El padre fue Jan Raymond Gottlieb, otro guardaespaldas. El patrón se repetía con una transparencia dolorosa. La mujer que perdió la protección más fundamental, la de una madre, buscaba protectores toda su vida. No era debilidad, era lógica emocional, era supervivencia. Pero ni siquiera eso la salvó de lo que vino después. Porque, en 2001, Stephanie de Mónaco tomó la decisión más incomprensible de su vida, al menos para quienes la miraban desde afuera. Se unió al Circo CNI. No como patrona, no como visitante ilustre. Se fue a vivir al circo. Dormía en una caravana que se balanceaba con el viento nocturno. Se despertaba antes del amanecer con el sonido de los animales moviéndose en sus jaulas. Viajaba de pueblo en pueblo por las carreteras suizas, atravesando paisajes que no se parecían en nada a la Costa Azul. Ayudaba a alimentar y bañar a los elefantes, animales enormes y mansos que respondían a su presencia con una calma que ningún ser humano le había ofrecido jamás. Se ensuciaba las manos, se rompía las uñas, olía a heno al final de cada jornada. Y por primera vez en su vida, no le importaba. Comía en mesas plegables con acróbatas búlgaros, malabaristas argentinos, payasos italianos y domadores suizos. Gente que vivía al margen de lo que la sociedad respetable consideraba normal. Gente que sabía lo que era ser mirada con extrañeza. Que sabía lo que significaba elegir una vida que nadie más entiende. Las noches en el circo eran largas y ruidosas. Se contaban historias alrededor de fogatas improvisadas. Se bebía cerveza barata. Se reía con una autenticidad que Stephanie no había encontrado en ningún salón de palacio ni en ninguna fiesta parisina.
Hay una anécdota que, según personas cercanas, Stephanie contaba a menudo durante esos años. Una noche, mientras cepillaba a una elefanta llamada India, el animal giró lentamente su enorme cabeza y la miró. Solo la miró. Con esos ojos enormes, oscuros, infinitamente tranquilos. Y Stephanie se detuvo, se quedó inmóvil, y lloró. Lloró como no había llorado en años, no de tristeza, de alivio, porque ese animal la miraba sin ninguna expectativa, sin ningún juicio, sin ninguna historia previa. Solo la veía, tal como era. Y eso era suficiente. El mundo, evidentemente, pensó que había perdido la cabeza, pero tal vez, y esto requiere honestidad brutal, tal vez era lo más lúcido que había hecho en su vida. Porque en el circo, nadie esperaba que fuera princesa, nadie la comparaba con Grace Kelly, nadie le pedía que sonriera para las cámaras. Los elefantes no leen Paris Match. Los trapecistas se preocupan por no caerse, no por tu apellido. Para alguien que llevaba 36 años siendo juzgada por cosas que no podía controlar, ese circo itinerante era el paraíso. Tuvo una relación con Franco Knie, el domador de elefantes. La prensa publicó titulares que se escribían solos: La princesa y el domador. Se rieron de ella con saña. En 2003 se casó secretamente con Adams López Pérez, acróbata portugués del circo, 10 años menor que ella, sin familia real presente, sin anuncio oficial, sin protocolo. El matrimonio duró menos de un año, y cuando terminó, Stephanie hizo algo que nadie esperaba. Dejó de correr, regresó a Mónaco, en silencio, sin declaraciones, sin drama. Se instaló de nuevo en el Principado como una mujer de casi 40 años, que finalmente había comprendido algo que le costó media vida aprender. No necesitaba que nadie validara sus decisiones. Ni la prensa, ni su familia, ni ningún hombre. La única validación que necesitaba era la suya. Y esa comprensión tan simple de formular, tan brutal de alcanzar, lo cambió todo. Los años que siguieron fueron los más serenos de su existencia. Por primera vez, Stephanie no huía de nada ni hacia nadie. Se dedicó a criar a sus 3 hijos con una devoción feroz que sorprendió a quienes siempre la habían descartado como irresponsable. Los llevaba al colegio ella misma, cocinaba para ellos, les ayudaba con las tareas, asistía a las reuniones de padres sin escolta. Cosas normales que para cualquier otra madre serían rutina, pero que para una princesa declarada disfuncional por el mundo entero, representaban pequeñas victorias cotidianas. Louis creció siendo un joven reflexivo y equilibrado. Estudió comunicación y ciencias políticas. Se casó con Marie Chevalier en 2019, en una ceremonia elegante en la Catedral de Mónaco, con todo el protocolo que su madre siempre rechazó, y le dio a Stephanie nietos que, según quienes la conocen, son la fuente de su mayor felicidad. Cuando sostiene a sus nietos en brazos, dicen que Stephanie sonríe de una forma diferente. Una sonrisa que viene de un lugar profundo, del lugar donde guarda lo poco que el mundo no pudo quitarle. Pauline heredó la veta artística y la energía inagotable de su madre. Se involucró en el mundo del entretenimiento, la natación artística y la moda. Camille, la menor, siguió un camino que nadie habría predicho, pero que tenía todo el sentido. Se volcó al universo del circo y a la defensa activa de los derechos de los animales. Como si quisiera honrar ese capítulo de la vida de su madre, que todos ridiculizaron pero que significó tanto. 3 hijos, 3 caminos distintos. Todos criados por una mujer sola, que el mundo consideraba incapaz de cuidarse a sí misma, pero lo más transformador de esta etapa no fue personal. Fue lo que Stephanie hizo por los demás. En 2006, se convirtió en embajadora especial de ONU-SIDA. Y no fue un nombramiento simbólico, de esos que terminan en una foto bonita y un comunicado de prensa que nadie lee. Stephanie se involucró de verdad. Con las manos, con el cuerpo, con el alma. Viajó a Mozambique, a Sudáfrica, a Tailandia, a Etiopía, a Burkina Faso.
Visitó hospitales donde los pacientes no tenían ni sábanas limpias, clínicas donde faltaban guantes quirúrgicos, comunidades rurales donde un diagnóstico de VIH significaba la muerte social antes que la muerte física. Se sentó junto a hombres y mujeres que morían solos porque sus propias familias los habían expulsado por miedo o por vergüenza. Les tomaba las manos sin guantes, sin miedo. Les preguntaba sus nombres. Les preguntaba por sus hijos. Se quedaba después de que las cámaras se apagaban. Después de que los periodistas guardaban sus libretas y se iban al hotel, hay una imagen que quienes la acompañaron nunca olvidaron. En una clínica de las afueras de Durban, Sudáfrica, una mujer joven estaba muriendo sola. Su familia la había abandonado meses atrás. Stephanie se sentó a su lado durante más de una hora. Le habló en francés, que la mujer no entendía. No importaba. Lo que importaba era la presencia. El acto radical de estar ahí cuando todos los demás se habían ido. Stephanie sabía exactamente lo que era eso. Sabía lo que significaba necesitar a alguien y que nadie apareciera. ¿Por qué el SIDA? Porque había perdido amigos queridos durante la epidemia de los años 80 y 90. Porque conocía íntimamente el peso del estigma injusto. Porque sabía en carne propia lo que significaba ser condenada sin juicio, ser señalada por algo que no hiciste. Vivir marcada por una etiqueta que otros te pusieron y que no puedes arrancarte por más que lo intentes. Cada paciente era un espejo. Cada visita era un acto de reparación silenciosa. Mientras Carolina presidía galas con vestidos de diseñador y Alberto administraba el principado desde un escritorio de caoba, Stephanie estaba arrodillada junto a camas de hospital en barrios que no aparecen en las guías turísticas, diciéndole a un desconocido enfermo lo que ella misma habría necesitado escuchar a los 14 años. No estás solo. Esa labor sin reflectores, sin aplausos, sin portadas de revista, transformó lentamente la percepción pública de Stephanie. Para quienes se tomaron la molestia de mirar más allá de los titulares, ya no era la princesa escandalosa. Era una mujer que había convertido su herida más profunda en un puente hacia el dolor de los demás. Pero el dolor propio nunca desaparece. Se domestica. Se aprende a convivir con él. Pero no desaparece. Cada 13 de septiembre, al cumplirse un aniversario más del accidente, Stephanie se esfumaba. Se retiraba a un lugar privado que solo ella conocía. No asistía a eventos. No contestaba el celular, y quienes la querían de verdad sabían que en esas fechas, la mujer fuerte que el mundo veía, se desvanecía y volvía a ser la niña de 14 años atrapada en un auto que caía por un precipicio. Hay heridas que simplemente no cierran. Se cubren con capas de años, de experiencias, de risas fabricadas, pero debajo siguen abiertas, sangrando despacio, en silencio, y hay un detalle que casi nadie conoce. Un detalle que, cuando lo escuchas, te obliga a repensar todo lo que creías saber sobre Stephanie de Mónaco. En una de las poquísimas entrevistas donde accedió a hablar sobre su madre, Stephanie confesó algo que es imposible de olvidar. Dijo que durante años, muchos años después del accidente, fue incapaz de escuchar la voz de Grace. No podía ver sus películas. No podía escuchar las grabaciones de sus entrevistas. No podía oír su voz en ningún formato, porque cada vez que esa voz sonaba, esa voz que de niña le cantaba canciones de cuna, que le leía cuentos antes de dormir, que le decía que todo estaría bien, Stephanie no escuchaba a su madre. Escuchaba el chirrido del metal contra la piedra, sentía el impacto, olía la gasolina, y veía el silencio que vino después. Ese silencio terrible, definitivo, que significaba que Grace ya no estaba. Según testimonios cercanos a la familia, pasaron más de 15 años. 15 años antes de que Stephanie pudiera sentarse frente a una pantalla y ver a su madre actuar sin desmoronarse. 15 años sin poder escuchar la voz de tu propia madre, no porque no quisieras, no porque no la amaras con cada célula de tu cuerpo, sino porque el recuerdo de su muerte estaba tan fundido con su presencia que escucharla era revivir el peor momento de tu existencia, una y otra vez. Y durante esos 15 años de tormento invisible, el mundo la llamaba caprichosa, rebelde,
Inmadura, la oveja negra, el error de los Grimaldi. Nunca la llamaron lo que verdaderamente era, una niña rota intentando sobrevivir como podía, con las herramientas que tenía, que no eran muchas. Hoy, Stephanie de Mónaco tiene más de 60 años. Vive en el Principado. Aparece poco en público. Cuando lo hace, tiene esa sonrisa que solo tienen las personas que aprendieron a esconder una tristeza antigua y permanente debajo de una cara amable. Sigue trabajando con Onusida. Sigue dedicada a sus hijos y a sus nietos. Sigue siendo, a su manera callada, la más humana y la más auténtica de todos los Grimaldi. Porque mientras su familia se dedicó a pulir una imagen de perfección impecable, Stephanie tuvo el coraje o la incapacidad, según cómo se mire, de ser imperfecta a la vista de todos, de equivocarse en público, de caer y levantarse y volver a caer frente a millones de testigos que no perdonaban nada. Y eso, en un mundo que exige perfección constante, especialmente a las mujeres, especialmente a las madres, especialmente a las que nacieron con un título que no pidieron, es un acto de valentía que casi nadie reconoce. Hay algo más que vale la pena decir, algo que la historia rara vez menciona: la maldición de los Grimaldi. ¿Han oído hablar de ella? Según la leyenda, hace siglos, una mujer acusada de brujería lanzó una maldición sobre la familia. Nunca un Grimaldi será feliz en el matrimonio. Es una superstición, una historia de fogata. Pero cuando miras la lista de matrimonios fracasados, divorcios, tragedias y soledades que han marcado a cada generación de esta familia, la leyenda deja de parecer ridícula y empieza a sentirse como una profecía cumplida con precisión quirúrgica. Rainiero perdió al amor de su vida en una carretera de montaña y nunca se recuperó. Murió solo, enfermo, amargado. En 2005. Carolina se casó 3 veces. Su segundo esposo, Stefano Casiraghi, murió a los 30 años en un accidente de lancha durante una competencia. Alberto tuvo hijos fuera del matrimonio antes de casarse tardíamente. Y Stephanie, con sus 3 matrimonios fallidos y sus amores imposibles, parece ser la encarnación más visible de esa maldición ancestral. Pero tal vez no sea una maldición, tal vez sea algo peor. Un patrón, un legado de silencio emocional, de apariencias obligatorias, de dolor no procesado que se transmite de generación en generación como un virus invisible. Cada Grimaldi hereda no solo un título y un palacio, sino también una forma de sufrir en silencio, una incapacidad aprendida de pedir ayuda, una costumbre generacional de esconder las heridas hasta que se infectan y destruyen todo desde adentro. Stephanie fue la primera en romper ese patrón. No lo rompió con elegancia. Lo rompió a golpes, a gritos, con decisiones que escandalizaron a medio mundo, pero lo rompió. Mostró sus heridas en público, buscó amor donde nadie lo esperaba. Vivió su dolor a la vista de todos, sin el filtro de la dignidad aristocrática. Y sus hijos, curiosamente, parecen ser los Grimaldi más equilibrados de toda la dinastía. Como si la honestidad brutal de su madre, esa honestidad que el mundo confundió con locura, los hubiera protegido de la verdadera maldición familiar, el silencio. Hay una ironía profunda y triste en esta historia. Grace Kelly dejó Hollywood para vivir en un palacio y fue infeliz todos los días de su vida. Stephanie dejó el palacio para vivir en un circo y encontró, por primera vez, algo que se parecía a la paz. La madre buscó la perfección y encontró una jaula dorada. La hija buscó la libertad y encontró la soledad. Pero ambas, en el fondo, buscaban exactamente lo mismo: ser vistas por lo que realmente eran. No por el título, no por la corona, no por la imagen fabricada para las revistas, solo por ellas mismas, tal como eran, con sus grietas, sus miedos, sus deseos secretos, sus contradicciones. ¿Y no es eso lo que todos buscamos? ¿No es esa la necesidad que nos mueve, que nos empuja a tomar decisiones que desde afuera parecen incomprensibles? La necesidad profunda, casi desesperada, de que alguien nos vea, no la versión editada, no el personaje, no el perfil de redes sociales,
sino lo que somos de verdad cuando se apagan las luces y nos quedamos solos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que nadie te ve de verdad? ¿Cuántas veces has sonreído cuando lo que querías era gritar? ¿Cuántas veces has dicho, estoy bien, cuando por dentro todo se estaba cayendo a pedazos? Ahora, imagina sentir eso durante 60 años, con el mundo entero mirándote, con millones de personas opinando sobre cada decisión que tomas, con la sombra de una madre perfecta y muerta flotando sobre cada uno de tus pasos, con la culpa de una muerte que no cometiste grabada en tu piel como un tatuaje invisible. Eso es lo que vivió Stephanie de Mónaco, todos los días, durante toda su vida. Y sin embargo, aquí está, del otro lado de todo eso, todavía respirando, todavía intentando, todavía siendo, contra todo pronóstico y contra toda expectativa, ella misma. Stephanie de Mónaco nació en un palacio de cuento de hadas. Perdió a su madre a los 14 años en un accidente que el mundo le echó en cara durante décadas. Fue juzgada sin piedad ni matices por cada decisión que tomó. Amó a hombres que el mundo consideraba indignos de ella. Huyó a un circo. Se casó 3 veces. Fue portada de todas las revistas del planeta por las peores razones imaginables. Y a pesar de todo, a pesar de absolutamente todo, sigue aquí, sigue de pie. Sigue sonriendo con esa sonrisa que duele un poco si la miras de cerca. Algunos dirán que su vida fue un desastre, un catálogo de errores encadenados, una sucesión de decisiones cuestionables que avergonzaron a una de las dinastías más antiguas de Europa, pero tal vez su vida fue simplemente la de alguien que se negó a vivir según un guión que otros escribieron para ella. Y ese, en cualquier parte del mundo, debería ser un derecho sagrado, pero ni siquiera una princesa puede ejercerlo sin pagar un precio que la mayoría no podemos imaginar. Stephanie pagó el suyo, con intereses compuestos, con años de soledad, con décadas de juicio público, con un duelo que nunca terminó, con la marca indeleble de ser la hija que mató a Grace Kelly en la mente de millones de personas que nunca se molestaron en leer un informe policial, y a pesar de ese precio, a pesar de que el universo pareció empeñarse en cobrarle cada momento de felicidad con 3 de sufrimiento, nunca se rindió, nunca se encerró definitivamente, nunca dijo, se acabó, el mundo gana, yo pierdo. Se cayó, se levantó, se volvió a caer, se volvió a levantar, cada vez con menos fuerza, sí, pero cada vez con más claridad sobre quién era y quién no estaba dispuesta a ser. Pero lo que la hace imposible de olvidar es que nunca dejó de buscar, nunca dejó de intentar, nunca se conformó con el personaje que el mundo le asignó. Se arrancó esa máscara una y otra vez, incluso cuando el mundo la castigaba por hacerlo. Y en un planeta lleno de personas que viven toda su vida detrás de una máscara cuidadosamente fabricada, eso es lo más valiente que un ser humano puede hacer. Pero esta no es la única historia que las monarquías europeas intentaron borrar del mapa. Porque hay otra princesa, en otro palacio, en otro país, que vivió algo aún más oscuro. Una mujer cuyo secreto más terrible permaneció enterrado durante décadas enteras. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, el mundo entero se quedó sin palabras. Esa historia la vamos a contar en el próximo video. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Una princesa se estrella contra un barranco a más de 100 kilómetros por hora. Su madre muere a su lado. Ella tiene 14 años. Y el mundo entero decide que fue su culpa. Esa es la versión que se repitió durante décadas, en las portadas de revistas, en los programas de chismes, en las cenas familiares de medio mundo. Pero la verdad real, la que nadie quiso contar, es mucho más oscura, mucho más injusta y mucho más dolorosa de lo que cualquier titular jamás reflejó. Esta es la historia de Stephanie de Mónaco, una mujer que nació en un palacio de cuento de hadas, rodeada de joyas, títulos y cámaras.
y que terminó viviendo una pesadilla que ni el guionista más cruel habría inventado. Y lo peor de todo, lo que hace que esta historia sea imposible de olvidar, es que nadie estuvo de su lado cuando más lo necesitaba. Absolutamente nadie. Pero para entender cómo una princesa terminó viviendo en una caravana de circo, amando a guardaespaldas y domadores, y cargando con la culpa de una muerte que no causó, hay que empezar por el principio. Es una tarde de primavera, en el Principado de Mónaco. El año es 1970. El sol del Mediterráneo baña las paredes blancas del Palacio de los Grimaldi, esa fortaleza que parece sacada de una postal para turistas con demasiado dinero. Dentro, una niña de 5 años corre descalza por los pasillos de mármol. Tiene el pelo revuelto. Los zapatos los dejó tirados en algún rincón. Se ríe sola. Se esconde detrás de una cortina de terciopelo rojo. Espera. Contiene la respiración. Quiere que alguien la busque, pero nadie la busca. Su madre, Grace Kelly, la estrella de Hollywood, la mujer más elegante del planeta, está en una sesión de fotos para una revista francesa. Lleva 2 horas posando, con esa sonrisa perfecta que el mundo entero conoce. Su padre, el príncipe Rainiero III, está encerrado en su despacho con asesores financieros discutiendo sobre impuestos y casinos. Su hermana Carolina, que ya tiene 13 años, está en su habitación leyendo novelas francesas y soñando con escapar de ese principado que le queda chico. Su hermano Alberto, de 12, entrena natación en alguna piscina olímpica, y Stephanie, la menor de los 3, la que llegó cuando nadie la esperaba, la que nació 6 años después de Alberto como una sorpresa que descolocó a todos, juega sola, siempre sola. Esa imagen, una niña descalza en un palacio vacío, define mucho más de lo que parece, porque es la imagen de toda su vida. Una mujer rodeada de lujo y completamente sola, rodeada de gente y completamente invisible. Stephanie Marie Elizabeth Grimaldi nació el 1 de febrero de 1965 en el Hospital Princess Grace de Mónaco. Sí, el hospital llevaba el nombre de su madre. Eso da una idea de lo que significaba nacer en esa familia. No eras simplemente un bebé, eras una extensión de una marca, de un legado, indeleble, de una imagen que debía mantenerse impecable a toda costa. El Principado de Mónaco, para quien no lo sepa, es más pequeño que muchos parques urbanos del mundo. Menos de 2 kilómetros cuadrados de territorio. Un pedazo de tierra atrapado entre Francia y el mar Mediterráneo, donde los millonarios estacionan sus yates y los casinos nunca cierran. Y la familia Grimaldi lo ha gobernado durante más de 700 años. Más que casi cualquier dinastía que siga en pie en Europa. Cuando Stephanie nació, sus padres ya llevaban 9 años casados. Y la historia de ese matrimonio es fundamental para entender todo lo que viene después. Grace Kelly había dejado Hollywood en 1956. Tenía 26 años. Había ganado un Oscar por La angustia de vivir. Era la musa favorita de Alfred Hitchcock. Había protagonizado La ventana indiscreta, Atrapa a un ladrón, Crimen perfecto. Era, sin exageración alguna, la actriz más cotizada y deseada de su generación, y lo dejó todo por un príncipe. La historia oficial dice que fue amor a primera vista. Que Grace conoció a Rainiero durante el Festival de Cannes de 1955, que se enamoraron perdidamente, y que ella eligió el amor sobre la fama. Un relato bonito. Perfecto para las portadas de las revistas de la época. Pero la realidad, según testimonios cercanos y biógrafos que dedicaron años a investigar, era bastante diferente. Grace estaba agotada de Hollywood, agotada de los estudios que controlaban cada aspecto de su vida, agotada de las relaciones